arranca una nueva aventura para Carlos Pauner. Mañana mismo se suma al proyecto Sailing Living Lab para descubrir las huellas de los antiguos conquistadores aragoneses. Surcará las aguas del Mediterráneo occidental y subirá hasta volcanes como el Vesubio, el Etna y el Stromboliano. Más adelante, en agosto, cambiará su destino hasta África, donde ascenderá el Kilimanjaro. Pues nos vamos a subir al Kilimanjaro como punto de arranque del proyecto de siete cimas de este año, ¿no? El año pasado fueron el Elbrus y la Aconcagua, y este año pues van a ser el Kilimanjaro, techo de África, en la primera quincena de agosto, y continuaré el proyecto. El alpinista continuará este proyecto en el norte de Australia, donde vivirá una aventura en toda regla y se enfrentará a la pirámide Carstensz. Además, Pauner mantiene su labor en Nepal para lograr la escolarización de 16 niños, en colaboración con la Fundación Pasan Lamu. Pero granito a granito se van haciendo cosas, ¿no? En el mes de abril tuvimos la satisfacción de poder colaborar con el orfanato Sahaya Valgar, ver cómo estaban, ver qué necesitaban, con los 16 niños que tenemos ahí apadrinados junto con Kumara, que es la asociación de aquí de Zaragoza. Pero la aventura no termina aquí. Con el proyecto 14 miles del planeta pretende apadrinar y escolarizar a 14 niños del Valle Serpa, donde se encuentra el Everest.